El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Estoy buscando un rinconcito amable donde descanse en paz mi cuerpo enfermo, para que se confunda con la tierra como lo manda así el Evangelio. Un rinconcito amable. Ese lugar que tal vez todos los seres humanos después de fallecer, de partir de esta tierra, de este mundo, nos gustaría para descansar en paz. Ese fue el pensamiento precisamente del maestro José A. Morales, cuando en ese pasillo tan importante, que es la versión del 25 Concurso Nacional de la Canción Inédita 2018, fue bautizado de esta manera. José A. Morales, el maestro, decíamos ahora, en ese mes de agosto de 1978, José A. Morales estuvo aquí en El Socorro, vino de Bogotá, donde ya en ese momento de su vida residía desde hacía muchos años. Nunca abandonó su pueblo, siempre venía, ahora lo vamos a hablar más adelante también. En esa avenida se le hizo un homenaje grande en el interior de la Catedral del Socorro, Nuestra Señora del Socorro. Fue un acto cívico-cultural que tiene registros fotográficos y demás. Después de ese acontecimiento, él se va para Bogotá, llega a la capital, allí se enferma, lo llevan a la clínica del Country en Bogotá, después de haber recibido alguna atención médica, etc., fallece el 22 de septiembre de 1978. José A. Morales, esta parte no es tan conocida en este momento, aunque los que vivieron hace 40 años esta historia la recordarán muy claramente. José A. Morales le había manifestado a su hija que quería descansar en paz en su Socorro del Alma, donde había nacido. Y entonces su hija, Josefina, hace todas las diligencias pertinentes y traen los restos mortales del maestro vía aérea, llegan al aeropuerto de San Gil. Desde allí los recogen ambulancias, vehículos acompañantes. Fue una verdadera actitud solidaria de los santanderianos desde San Gil hasta Socorro. Llega aquí al Socorro y el 24 de septiembre el primer rinconcito amable es el que vamos a ver enseguida. Decimos que el primer rinconcito amable porque hubo un segundo y un tercero
en forma definitiva. José A. Morales, su cuerpo descansó en paz en 3 lugares aquí de la ciudad del Socorro, que precisamente forman parte de esta exposición de Historiemos la Historia. El 24 de septiembre de 1978, de una manera muy amable, aquí en el Panteón de la familia Durán, es la información que he podido recolectar, muy amablemente ellos le ofrecen un espacio en este panteón. Sus restos van a permanecer aquí un tiempo, tal vez alguna década por lo menos, y de aquí va a ser trasladado a otro lugar. Tenemos que decir que en este lugar, aquí donde me encuentro, aquí se iniciaron los homenajes, las canciones, los conciertos a José A. Morales. Los inició en la Casa de la Cultura con la coral que allí existía desde esa época. Uno de sus directores fue precisamente el médico Hernando González Pinilla y otras personas, con un grupo muy selecto de personas que iniciaron a darle cada año que cumplía de fallecido sus serenatas en este lugar. Y desde esa fecha hasta hoy, ese sentimiento de los socorranos de pertenencia, de afecto y de amistad a nuestro gran personaje José A. Morales se han mantenido intactos. Un agradecimiento por Historiadores de la Historia a esta familia Durán, que amablemente le ofreció ese espacio inicialmente a José A. Morales. Fue un espacio muy digno, un espacio muy especial. ¿Cuál fue el segundo? Vamos a verlo. Transcurridos unos 10 años o tal vez un poco más de la ubicación de los restos mortales de José A. Morales en el cementerio central, en la gobernación de Santander, con otras autoridades, tal vez municipales y demás, concibieron una idea que pudo haber sido muy importante y tal vez pudo haber sido muy buena. Tal vez se cometieron algunas fallas, algunas cosas, pero tal vez en ese momento una muy buena intención. Construir en el Socorro una plazoleta en homenaje a José A. Morales, que es el sitio donde nos encontramos en este momento, aquí en el barrio San Rafael, en la parte alta del Socorro. Pienso que el sitio, como dice la canción, estoy buscando un rinconcito amable, tal vez este lugar, por incoherencia y falta de responsabilidad de algunos ciudadanos, no pudo haber sido el lugar ideal para el descanso en paz de José A. Morales, porque sus cenizas fueron traídas a este lugar. La ambientación del sitio es un homenaje a la lunita consentida, sus notas musicales y demás, pero José A. Morales fue depositado sus restos aquí en el piso de este espacio. Quiero que me lo tomen a bien los que escuchan este programa. Parece que hubo algunas personas extremadamente irresponsables que hicieron de este sitio un lugar non santo para unos restos mortales de un personaje tan importante como José A. Morales. Mucha borrachera, mucho vicio, se venían, parece, a hacer serenatas a este sitio. Seguramente
y permítame que sea tan escueto en el tema, pero parece que no habían por aquí cerca servicios sanitarios y no quiero comentar más nada. Por muchas otras razones, estas y muchas otras, hubo un momento en el cual un grupo de socorranos, y de manera muy acertada, un tiempo después de inaugurado este parque en homenaje a José A. Morales, sus restos fueron trasladados entonces al tercer lugar, que es indudablemente el rinconcito amable que buscaba José A. Morales y donde desde siempre y para siempre descansará en paz. ¿Cuál es el tercer lugar? Vamos a verlo. Este es el tercer y definitivo rinconcito amable que buscó José A. Morales en su canción y que orgullosamente para la Casa de la Cultura del Socorro, Horacio Rodríguez Plata, Museo Casa de la Cultura, es de los sitios muy concurridos por los turistas nacionales e internacionales que llegan a esta institución en búsqueda de historia, de cultura, de música, de tradiciones, que es el tesoro más grande que tenemos en la Casa de la Cultura del Socorro. Después de los sucesos allá de el Parque de San Rafael, un grupo de ciudadanos muy responsablemente piensan que hay que ubicarle a José A. Morales el sitio que le merece y que es el deseo más vehemente de cualquier ser humano que quiera descansar realmente en paz, el rinconcito amable. Ese grupo de esos socorranos ya hace unas más tal vez de 2 décadas, más de 20 años, hicieron todo el proceso, las diligencias pertinentes y demás, y en el interior, en el patio interno de la Casa de la Cultura del Socorro, se trajeron esos cenizas de José Alejandro Morales. No nos cabe duda que en este lugar, y ya vamos a leer su canción y a mirar más el espacio, se cumple el deseo de buscar el rinconcito amable que él quería. Hemos expuesto algunas ideas sobre este hermoso tema de José A. Morales, un rinconcito amable. La Casa de la Cultura tiene expuesto el contenido de este pasillo tan hermoso. Dice de esta manera: estoy buscando un rinconcito amable donde descanse en paz mi cuerpo enfermo, para que se confunda con la tierra como lo manda el Evangelio. Un rinconcito donde broten flores, aquí las hay, y donde con el tiempo se conserve un huerto, aquí también tenemos,
para que canten las aves sus amores, como lo hiciera quien ahí está muerto. Con todo respeto, José A. Morales, su tema extraordinario, no solo para usted, para todos los seres humanos, indistintamente del estrato social, de la condición, de raza, de credo, de religión, etcétera, etcétera. Los seres humanos se merecen eso, y usted, José A. Morales, aquí en la Casa de la Cultura, se ha hecho el esfuerzo y creo que va a seguir siendo por siempre su rinconcito amable. Miremos un poco, un rinconcito donde broten flores, por supuesto, aquí tenemos algunas, y donde con el tiempo haya un huerto, también tenemos algo, miremoslo. Aquí descansa en paz el maestro José A. Morales, cantor de la patria. 19 de marzo de 1973, 22 de septiembre de 1978. Estoy buscando un rinconcito amable donde con el tiempo haya un huerto. Se lo tenemos, José A. Morales también. Por eso finalizamos esta parte del programa diciendo que este es por siempre el rinconcito amable para José A. Morales. Lunita consentida colgada en el cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentidas de casas pequeñitas, por las calles tranquilas corrió mi juventud, donde aprendí a querer por la primera vez. y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Vengo a tus lares trayendo mis cantares y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer. Pam, pam. ¡Uy! ¡Qué maravilla! Para complementar el gran esfuerzo que ha hecho la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata, de ese rinconcito amable de José A. Morales, quiero ofrecerles a continuación alguna visión muy somera sobre la sala que se llama José A. Morales, la sala Museo José A. Morales. Este espacio está aquí, en la Casa de la Cultura, en el segundo piso. El maestro José A. Morales conserva al interior de esta sala museo muchos objetos que han sido entregados a la Casa de la Cultura por personas muy desprendidas, muy patrióticas, que de alguna manera han querido dejar para la historia de la pertenencia y de la cultura para las futuras generaciones esos documentos. Debo mencionar que la hija del maestro, un poco tiempo después de su fallecimiento, de una manera voluntaria, Josefina Morales, la hija del maestro, dona muchos de estos documentos y elementos que están bajo la responsabilidad y cuidado de la Casa de la Cultura, Museo Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata. Miremos en su interior qué tenemos.
Esta es la vitrina central del Museo Sala José A. Morales. Los turistas se recrean teniendo el contacto directo con un sinnúmero de placas, de medallas, de discos, de partituras musicales y demás reconocimientos que el maestro José A. Morales obtuvo durante su vida y que fueron entregados muchos de ellos, como ya se anunció hace un momento. Igualmente, aquí en esta sala hay dos vitrinas dedicadas a los trajes que en alguna época respectiva lució el maestro. Y una cuarta vitrina donde se encuentra el tiple El Faraón. José A. Morales tuvo como gusto, afecto y sentimientos especiales con el tiple. Por supuesto, fue ese instrumento al cual inclusive le dedicó canciones. Pero además del tiple fueron otros instrumentos de cuerda, como la guitarra, por supuesto, hay documentos que así lo dicen, la guitarra, incluso el violín. En esta sala, entonces, además de estas vitrinas que contienen estos documentos, en las paredes vamos a hacer un paneo muy somero sobre otros reconocimientos que se conservan en esta sala y que son un verdadero patrimonio. El valor histórico y cultural de estos documentos es absolutamente inmenso, es absolutamente colosal. Socorro debe ser muy grato con la Casa de la Cultura, sus gentes, sus autoridades, porque es que aquí se hace un gran esfuerzo por conservar de la mejor manera todo lo que relacionado con la historia, con el pasado, con los documentos, con el patrimonio, que es la identidad de nuestro pueblo, que es la identidad, por supuesto, de Socorro, de la provincia comunera, de Santander y, por supuesto, de la República de Colombia. Iniciamos entonces la segunda parte de este Historiemos la Historia. En este momento nos encontramos aquí en la carrera 13 con calle 9. Debo reconocer que sí he hecho algunas pequeñas investigaciones sobre la biografía de José A. Morales, pero debo reconocer que en mi sentir hay una persona muy autorizada y que la reconozco como esa autoridad en tema de José A. Morales, el socorrano Puno Ardila Amaya, músico, docente de la UIS. Recientemente estuvo aquí en la Universidad en El Socorro y dictó una conferencia muy importante sobre este tema. Él manifiesta que en esta casa, fue la residencia de la infancia de José A. Morales. José A. Morales nació el 19 de marzo de 1913 en una finca, en la hacienda o finca San Roque, aquí entre límites
entre Palmas y Socorro, en jurisdicción de Socorro, por eso José A. Morales es socorrano. Hacia los 3 años, tal vez, o 4, el padre de José A. Morales, con su señora mamá, lo traen a vivir en esta casa. Aquí transcurrió la niñez de José A. Morales, seguramente con grandes dificultades económicas, y permitió que se forjara esa tenacidad de José A. Morales. A continuación, vamos a ver los temas que continúan relacionados, que valga la redundancia, relacionados con la biografía de José A. Morales desde cuando se encontraba entonces aquí en esta residencia y que luego lo llevan a los estrados de primer nivel nacional. José A. Morales, ya dijimos, nació en el Socorro el día 19 de marzo de 1903. Sus padres, don Tulio Morales y doña Dolores López. Parece que él no tuvo mucho acceso a la educación. Por lo menos parece que fue muy poca la posibilidad que tuvo de asistir. Sin embargo, como que hay una duda porque su caligrafía, su retórica idiomática, su manera de hacer versos, su manera de escribir las partituras musicales de sus obras, etcétera, etcétera, pues dejan en entredicho esa posibilidad, y tal vez él lo hizo, si no en las instituciones formales, tuvo que haber habido un proceso de autoformación. Desde muy niño, José A. Morales, por inspiración propia, se vincula a las actividades relacionadas con la música colombiana. Se sabe que uno de sus primeros mentores, siendo muy niño, fue un músico llamado el Negro Barragán, quien lo acompañó y lo hizo conocer en toda la provincia beleña y comunera. Ya hacia 1929, José A. Morales formaba parte de agrupaciones musicales reconocidas como la Lira Calvo y la Lira Bertini, organizaciones musicales importantes de esa época. Sabemos que desde muy niño, hacia sus 20 años de vida, ya formaba parte de su esencia la música, y formó parte de dúos, de tríos, de cuartetos, etc. E igualmente diestro manejador, diestro intérprete y manejar de la mejor manera los tiples, por supuesto su famoso tiple del faraón, las guitarras, por supuesto, las bandolas y demás. José A. Morales, ya lo dijimos hace un momento, de una extracción bastante humilde. Como profesiones aquí en el Socorro, se sabe que él fue sastre, fue aprendiz de telegrafista y portero de un juzgado. Un personaje de esta extracción que, con el sano entendimiento y la inspiración de la música y demás, con esta sencillez de ser humano, va escalando posiciones hasta, ya lo dijimos, ser muy amigo de una élite de autoridades nacionales, de presidentes de la República, reinas de belleza y demás. En el desarrollo de su vida hay una fecha determinante que fue la del 7 de septiembre de 1935,
conoció al entonces ministro de Guerra, igualmente socorrano, Marcoa Aulí, quien lo invitó a viajar a Bogotá a formar parte de la maestranza de ejército en la Escuela de Caballería de Usaquén. Este fue un espacio que va a utilizar José A. Morales para desarrollar ya en la capital, abandonando sus amigos y sus pertenencias y demás aquí en su pueblito, sin olvidarse jamás de su socorro del alma. Se va para Bogotá y allí desarrolla muchas capacidades excepcionales como músico, como poeta, como literato. Las canciones más conocidas de él podrían ser unas 100, 110, 120, las más conocidas. Sin embargo, hay muchas otras canciones de José A. Morales que aún faltan por ser dadas a conocimiento público. Cada uno de estos son un verdadero poema, una verdadera poesía al amor, a la vida, a los desengaños, etcétera, etcétera. Se trata de hacer una brevedad en la biografía de José A. Morales. El último viaje que él hizo al Socorro fue en el mes de agosto de 1978, precisamente para un homenaje que se le hacía aquí en el Socorro. Ya vimos allá en el Museo de la Casa de la Cultura las condecoraciones, medallas, decretos meritorios, etcétera, homenajes que él recibió a lo largo de su vida. Este tal vez fue el último y se le entregó aquí precisamente en la Catedral del Socorro en una ceremonia muy solemne, y después de haber recibido esa condecoración viaja a Bogotá, allí se enferma. El 22 se enferma y es llevado a la clínica Country, atendido por los médicos, y el 22 de septiembre de 1978 fallece José A. Morales. Ya lo dijimos también, su hija, cumpliendo el deseo que él le había pedido de que fuera traído al Socorro, se hicieron todas las diligencias para buscar su rinconcito amable. Este personaje, son muchas las canciones que hizo. Criterios hay muchos. Sin embargo, José A. Morales en el mundo entero es conocido tal vez por muchas canciones, pero particularmente por su Pueblito Viejo. Pueblito Viejo es una canción, es un himno universal. Lo he dicho en 2 o más oportunidades en Historiando la Historia. ¿Por qué es un himno universal? Porque con toda certeza Socorro fue su pueblito viejo, pero Santa Fe de Bogotá fue un pueblo viejo. Y por supuesto Nueva York, o Roma, o París, o Moscú, etcétera, fueron sus pueblitos viejos, y allí hubo esa añoranza. Sabemos que ha sido traducido a muchos idiomas y cantado y entonado en muchísimas partes del mundo este pasillo que nos enorgullece a los socorranos. ¿Cuál fue la línea melódica predilecta del maestro José A. Morales? Este trabajo me tomé la molestia de realizar una encuesta a partir del cancionero que la Casa de la Cultura Horacio Rodríguez Plata editó al cumplirse los primeros 100 años de su natalicio, en el 2013. La Casa de la Cultura, los visitantes, turistas y etcétera pueden adquirir este documento. En este documento encuentran más o menos las 100 canciones más conocidas de él. Sobre esa base hice una tabulación de cada una y encontré la siguiente línea melódica predilecta. En primer lugar, los bambucos. De ello es el 46% de toda su producción musical. Le siguieron los pasillos,
con un 25%. En tercer lugar, los vals, con 9%. Y siguen la canción, con 7%, boleros con 6%, danza con 5%, pasillo canción 4%, y siguen otras líneas como bambucos fiesteros, canciones baladas, boleros, canciones, danzas y demás. Es una vasta línea musical. Queda entonces planteado de una manera muy somera una biografía extremadamente sintética de José A. Morales. Este documento lo elaboré, es de mi elaboración personal y contiene un poco esa biografía. Me restan por tratar entonces dos temáticas principales: la historia del concurso nacional de la canción inédita, la historia del concierto José A. Morales, la historia del concurso de solistas infantil. Digamos al respecto lo siguiente: después de la muerte de José A. Morales, ya lo dijimos, la Casa de la Cultura inició todo ese proceso y se desarrolló formalmente este concierto entre 1987 y 2013, fecha del último concierto José A. Morales. Fue tan importante que logró obtener la denominación de Patrimonio de los Santandereanos, declarado por la Asamblea Departamental. En el año de 1992 se creó, mediante un acuerdo municipal, el Concurso Nacional de la Canción Inédita José A. Morales. Quiero dar a conocer un poco este documento. Esta es la copia del acuerdo municipal número 028 de 1992, septiembre 9, por medio del cual se crea la Semana de la Cultura José A. Morales, un concurso nacional de compositores e intérpretes, y se asigna una partida especial para esta celebración. Se ponen las condiciones, los considerandos y demás. Lo que se buscó con este acuerdo municipal era pretender necesariamente impulsar toda la línea melódica de José A. Morales para que no se pierda en la historia del tiempo. Y ese es el espíritu fundamental con el cual se creó, y por eso son canciones inéditas, es decir, canciones que no han sido conocidas en público. Los participantes traen canciones propias, originales, que al ser ya entregadas en el concurso, a lo largo del concurso, ya dejan de ser inéditas. Y allí se selecciona siempre la primera, la segunda y una tercera canción. Siempre habrá un ganador de esas canciones inéditas. Tenía el honor de ser concejal en ese momento y por eso hago estos planteamientos, porque conozco el tema. Se hicieron los primeros concursos nacionales de la canción inédita, siendo alcaldesa Luz Alba Porras de Gómez Forero, y debe seguir este proceso mucho más tiempo adelante. Por eso en este año se está cumpliendo los primeros 25 años de ese concurso. Junto con estos otros, se habla entonces de la historia del concurso de solistas infantil y juvenil José A. Morales. Esto se inició por allá en el año de 1997 y para este año presente, 2018, pues se está cumpliendo 21 años. Ha tenido también una secuencia la organización de este evento y es bastante importante que se conozcan estas pequeñas contribuciones a la temática de José A. Morales.
La bibliografía para esta presentación que hemos hecho hoy, pues digamos que en gran medida la base es precisamente el cancionero de la Casa de la Cultura, Horacio Rodríguez Plata, que se editó para los 100 años del natalicio de José A. Morales en el 2013. Contiene, además de las canciones, bastante biografía, y eso nos permitió pues documentarnos. Igualmente, debo manifestar que reconozco desde ya una persona que es versada, no me cabe la duda, en toda esa temática de la biografía de José A. Morales. El profesor Puno Ardila. Él, además de músico, porque es un extraordinario músico, en este momento es educador, es profesor de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, y es una persona que de verdad sabe mucho sobre la biografía, obra y demás relacionada con José A. Morales. Le pedí formalmente a Anuencia para nombrarlo como referencia bibliográfica en este trabajo de hoy. Igualmente hay muchas otras personas que igualmente han suministrado información. Debo indudablemente resaltar el gran aporte del doctor Pedro Manuel Pérez Villarreal, amigo muy personal de José A. Morales y una persona que ha estado al frente de la Casa de la Cultura como institución, pero además muy próximo, muy allegado a todos esos aconteceres relacionados con el maestro José A. Morales. Para la próxima semana vamos a establecer otra temática que ya la daremos a conocer. Y permítanme recordarles, los martes a las 7 de la noche, Historiemos la Historia por Paso Televisión, con repetición los miércoles hacia las 9 de la mañana de esa semana y el sábado de esa semana a las 6 de la tarde. Cada temática tiene entonces una primera emisión y 2 repeticiones durante esa semana. Y se robó el lucero